Pues amén. Dios le bendiga en esta noche, ¿verdad? La presentación que vamos a estar hablando hoy es titulado El proceso de la tentación. Y es bien interesante porque el versículo texto base que vamos a estar utilizando para hablar sobre el proceso de la tentación es Santiago 1 del 13 al 15. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Así que, Padre, en este momento yo te presento, Señor, esta corta enseñanza. Yo te pido, Señor, que en este momento, Señor, puedas ministrar a cada hombre que está reunido, a cada hombre que se va a ir uniendo a esta reunión, trinchera virtual, Señor. Yo te doy las gracias, Padre, en este momento, Señor. Yo te pido, Padre, que tú unja mis labios, Señor, para que yo pueda hablar tu palabra, Señor, con poder y autoridad, Señor, para que, Padre, podamos aprender sobre la pureza que tú quieras que vivamos, Señor, Padre. Eso te lo pido en tu dulce nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este versículo yo voy a estar llevando unas palabras claves que van a estar en amarillo. Esas palabras claves las vamos a estar profundizando. Porque cada una de esas palabras describe el proceso por el cual un hombre o una mujer pasa cuando es tentado. Bien importante que nosotros entendamos cuando hablamos sobre el proceso de la tentación, que la tentación no quiere, cuando te llega la tentación no quiere decir que has pecado. Es bien importante. No es lo mismo ser tentado y pecar, ¿ok? Así que cuando tengo aquí la primera palabra que quiero concentrarme es en el versículo 14 que dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado. Cuando buscamos esa palabra llevado en el texto original griego, que es exelco, significa arrastrar, es decir, seducir o atraído. Qué curioso, estamos hablando de arrastrar o ser arrastrado. Esta es la primera parte del proceso de la tentación, el ser llevado. Y tiene que ver cuando la persona se desvía de su norte. Es decir, la persona está en su norte, está concentrado, ¿verdad? Está orando sin cesar, está cumpliendo con la palabra del Señor y de momento se desvía. Ese es el primer paso. Cuando ocurre ese primer paso, la persona es llevada, es arrastrada, es atraída y se expone a situaciones de peligro donde es arrastrado. Muchas veces el proceso de ser arrastrado ocurre poco a poco. Primero empezamos bien entusiasmados en nuestra relación con Dios y luego poco a poco somos arrastrados. Así que hermano, el primer paso que ocurre cuando empieza el proceso de la tentación es que somos llevados o somos arrastrados. Y este proceso empieza poco a poco. Empieza poco a poco porque empiezas enfocado, pero empiezas las situaciones de la vida, ¿verdad? Los compromisos de la vida. Empiezas a ceder terreno, ese terreno que le diste a Dios, empiezas a cederlo en cosas pequeñas que quizás no son tentaciones, pero te llevan a pecar. ¿Ok? Entonces, ejemplos vivos de esto, ¿verdad? De soldados que han estado en nuestro ministerio. Ejemplos de esto son encender la computadora sin propósito. Esto es un ejemplo bien sencillo. Eso no es pecado, encender la computadora. Pero encender la computadora sin propósito te puede llevar a una situación comprometida de caer en tentación. ¿Por qué? ¿Para qué prender la computadora sin propósito? A veces, yo me acuerdo cuando eso me pasaba a mí, a veces yo llegaba del trabajo y prendía la computadora sin ningún propósito. O sea, si tengo que estudiar, pues la aprendo, pero ¿para qué tengo que aprenderla si no tengo ninguna meta, ningún propósito? Prender el televisor sin propósito es como navegar en una calle oscura. ¿Para qué? En el ministerio había un soldado que se fue para trabajar en otro ministerio de cárceles. Él siempre decía que él prende el televisor solamente cuando quiere ver un programa. O sea, tiene un propósito específico.
No estoy diciendo que prender el televisión es pecado, eso no es lo que estoy diciendo, pero ¿para qué prender el televisor sin propósito? Puede ser arrastrado, puede ser atraído a otras cosas, a otras situaciones en donde podemos ser seducidos. Entrar a sitios y exponerte a anuncios sensuales. Preservar contactos de personas tóxicas. Esto pasa mucho, muchas veces las personas cuando luchan contra la fornicación o quizá con el adulterio, también llegan hombres a este ministerio con este tipo de lucha, preservan y guardan contactos de personas tóxicas. Y entonces quizá la persona le pidió perdón a Dios por sus pecados, por lo que hizo, pero sigue guardando contactos, sigue guardando esos altares, esos lugares donde hay idolatría, porque cuando no se tumba el altar, la persona puede volver a recurrir ahí. Entonces eso es una puerta que se queda abierta. Conducir hacia un lugar tóxico. A veces somos arrastrados, somos llevados a querer acariciar por encima o ver de lejos el pecado. Y esos son indicios de que estás siendo arrastrado hacia o estás siendo arrastrado dentro del proceso de la tentación. Si te localizas en un lugar incorrecto, será reducido. Cuando hablamos de arrastrar o arrastrado, eso también se puede usar en sentido figurativo de, por ejemplo, si tú estás en un lugar donde un río o algo te puede arrastrar, está en el lugar incorrecto. ¿Para qué está en ese lugar? Y a veces nos paramos en ese lugar porque la intención de nuestro corazón es el deseo que nosotros queremos de querer acariciar el pecado de lejos. Y muchas veces el proceso de la tentación empieza por nuestro propio deseo de querer acariciar el pecado de lejos. Mira cómo dice el mismo versículo, pero ahora vamos al segundo proceso o la segunda etapa de la tentación, que es la seducción. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado, que dijimos que es cuando es arrastrado, ¿verdad? Y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. O sea que ahora vamos a ver qué es seducción, que es el segundo paso de la tentación. En el griego, seducción se traduce como deleazo, que significa entrampar, engañar, seducir. O sea, el sentido de engañar con una carnada. En el primer paso, nosotros fuimos arrastrados porque nos desviamos nuestra concentración, nuestro enfoque de querer agradar a Dios, y de momento fuimos llevados, fuimos arrastrados. Por ahora, en este paso es donde viene la carnada, viene la carnada para engañarte, o como figurativamente, como la manzana de Adán y Eva, que no se sabe si fue una manzana, pero la fruta que Dios prohibió que comieran, esa es la carnada. Entonces, es la segunda parte del proceso, esta es la segunda parte de la tentación, y es donde empieza el engaño a operar. Es la parte del proceso que se presenta a la carnada. Yo quiero compartirle porque en la Biblia Sefer Dabar, la traducción Sefer Dabar, una Biblia hebrea, de traducción hebrea, traduce seducción por incitado por la carnada. No sé si lo pueden ver aquí en mi cursor, lo están viendo. En negro dice incitado por la carnada. Y porque ellos están traduciendo esa palabra seducción, en vez de usar la palabra seducción, están usando incitado por la carnada. Y mira cómo se oye en Santiago 1.14. Dice, en cambio, cada uno es tentado cuando es arrastrado, utiliza la primera palabra que utilizamos, arrastrado, y es incitado por la carnada de sus propios deseos. Bien importante, no sé si se dieron cuenta, ¿quién es el que tienta? ¿Quién es el que incita? ¿Y quién es el que pone la carnada? Nosotros leímos al principio que no es Dios. No es Dios. Dios no tienta a nadie. Lo leímos al principio. Dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. ¿Ok?
porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Ahora, mira lo que dice el versículo. En cambio, cada uno es tentado cuando es arrastrado y es incitado por la carnada. ¿De qué dice? De sus propios deseos. Mira qué curioso. El que te arrastra y el que te tira la carnada es tu propio deseo. O lo que llamamos la pasión, o en otras traducciones bíblicas hablan de la concupiscencia. En inglés mencionan la palabra longing. Longing es cuando se refiere a algo, cuando tú tienes un deseo fuerte por algo que tú no puedes tener. Deseos por algo que no es tuyo. Que en otras palabras es lujuria. Cuando uno tiene lujuria, uno tiene deseo de algo que no es mío. Y qué curioso que en este caso, este versículo bíblico, no, la tentación no proviene de Dios, porque nunca proviene de Dios. Tampoco en este caso, sí, la tentación puede venir a través del enemigo, pero en este caso, en este versículo que estamos estudiando hoy, ahora mismo, la tentación viene de nuestra propia concupiscencia, de nuestras propias pasiones, de nuestros propios deseos. Nuestros propios deseos son los que nos arrastran, son los que nos tiran la carnada, la carnada. Qué curioso, ¿verdad? Así que el segundo paso, ejemplos del segundo paso, que es el ser seducido, es ser expuesto a un anuncio sensual en una página de noticias. Recibir mensajes de texto o llamadas de personas tóxicas que aún no has eliminado de tu lista de contactos. Claro, como no la has eliminado, pues estás expuesto a que te llamen, que te manden textos de mensajes sexuales o te manden fotos, expuesto a imágenes sensuales. Ahí, acuérdate que en esta parte estamos hablando de la carnada, lo que se dice en inglés el bait, o lo que se pone dentro para pescar, la carne de la pesca, el bait. Podemos ser seducidos en cualquier momento. Esto es bien importante que lo veamos. Quizás ustedes se están preguntando, pero Joel, nosotros podemos ser seducidos en cualquier momento. O sea, podemos brincar del paso 1 al paso 2. Pero en este caso, estoy hablando del proceso de la tentación. Porque nosotros podemos ser seducidos en cualquier momento, pero cuando somos seducidos por culpa de habernos desviado y arrastrado, es más fácil, es más difícil vencer la tentación. Porque te lo buscaste. En este paso, fuiste seducido o te tiraron la carnada porque te lo buscaste. Empezaste a acariciar el pecado de lejos. ¿Y cuántas veces no nos pasa eso? ¿Me van entendiendo, muchachos? ¿Están escuchando bien? Amén. Ok, nítido. Ahora vamos al otro el verbo, que es concebido. ¿Ok? Dice, después cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Primero somos arrastrados, después somos seducidos o se nos tira la carnada. Después de eso, la pasión, el mismo deseo, concibe. ¿Y qué significa concibe? Bien interesante, cuando busqué esto en el texto griego original, me di la tarea de buscarlo. Además de concebir, significa de referirse a cuando una mujer, ¿verdad?, queda embarazada. También significa adherir, que significa pegar a, o atrapar. Mira qué curioso, atrapar. O sea, por ejemplo, en el primer paso fuimos arrastrados, nos desenfocamos del camino, estábamos caminando y en ese camino de Dios nos desviamos, nos dio curiosidad algo mentalmente, pudo haber sido un proceso mental, pudo haber sido físicamente, pero nos desviamos, fuimos atraídos, atraídos o llevados. Después se nos tiró la carnada y después cuando se concibe el pecado es que ya eres atrapado, Y cuando lo vemos en el sentido figurativo, ya en esta parte, para parar el proceso de la tentación, ¿verdad? Estamos hablando de un proceso de la tentación. Hay que abortar el bebé. ¿Por qué? Estamos hablando, ¿verdad?, de que concebir se refiere a ya cuando el embrión se pega al vientre, ¿verdad? Y ya eso quiere decir que hay un bebé
¿verdad? Cuando estamos hablando de esta parte, la Biblia en este momento usa como analogía el embarazo o el concebir. Pero entonces estamos hablando de que ya concibió, ya hay un embrión dentro de un vientre que se llama pecado. Y eso quiere decir que para eliminar ese bebé hay que abortarlo. O sea que el proceso ya es más difícil. Es más fácil huir de la tentación antes de ser atrapado. Lo que le quiero decir es que nosotros a veces nos metemos tanto dentro del proceso de la tentación en vez de salir en sus primeros pasos. Queremos salir cuando estamos ya profundamente metidos ya en el proceso de la tentación y es más fácil salir antes que después. Ejemplo concreto, ¿verdad? De esto es cuando la persona está totalmente decidido a pecar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que ya nuestra mente está cansada, está llena de ansiedad y nos vamos en piloto automático a buscar la tentación? Ya tenemos en nuestra mente la decisión de pecar. No hemos pecado todavía, pero ya estamos montados en el carro a ir a buscar ese pecado. Estamos montados a ir a consumir el pecado. Ya estamos planificando. Ya tú estás planificando en tu mente. Entra en la euforia de querer consumir el pecado. Ya la sangre, el corazón está latiendo fuerte porque ya tú vas decidido completamente en consumir pecado. O sea que, como pueden ver ya en esta parte del proceso del pecado, es bien difícil volver atrás. Es más fácil salir antes. Entonces, ya hablamos de concebido, que significa atrapar o adherir, ¿verdad? Ahora vamos a la palabra pecado, que es una palabra sencilla, pero estamos hablando del proceso de la tentación. Cuando hablamos de pecado, esta palabra específicamente, pecado, sin, es hamartía, que significa pecar. Eso es sencillo. Y sabemos que en la Biblia hay diferentes palabras para referirnos al pecado. Está la transgresión, cuando fallamos o incumplimos con la ley. Está la iniquidad, que son los pecados generacionales. Y está la palabra descarrilarse. Esa palabra es bien latina. Esa palabra, acuérdate que en la mente judía, en la mente hebrea, ellos todos hablaban por camino. Por eso es que Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque el camino es, en sentido figurativo, cuando tú vas caminando en el camino de Dios, tú estás enfocado, tú estás en un propósito. Al final de ese camino hay bendición, está Dios, ¿me entiendes? Pero cuando uno se desvía, se descarrila, se sale de ese camino. En esta parte del pecado, del proceso de la tentación, ya habla del acto. Ya aquí ocurrió el acto. Primero, cuando fue concebido, eres atrapado, ya en tu mente tú estás diciendo, no, yo quiero ir pecado y yo quiero ir hacia allá. Pero en esta etapa ya tú estás consumiendo el pecado. Ya tú estás en el acto per se. Es la parte en donde la persona trata de exteriorizar sus fantasías. Y digo trata porque nosotros nunca podremos cumplir con nuestras fantasías. ¿Por qué? Las fantasías son una mentira de Satanás. Las fantasías no son verdad. La única verdad es la palabra de Dios que está en tu corazón. Y muchas veces tenemos esas fantasías que nos atacan nuestra mente, que nos dicen cosas que no son verdad, que nos dice, tú no puedes, tú no, y es tu propia mente y también el enemigo tirándote dardos de fuego. Y la fantasía te promete cosas que no te puede dar. Por ejemplo, buscar contenido sensual o pornográfico. Voyerismo, no sé si saben lo que es voyerismo, pero voyerismo es cuando una persona tiene problemas con la custodia de los ojos y se expone a situaciones peligrosas por querer estar mirando con los ojos a personas con poca ropa. Fornicación, adulterio, salones de masajes, prostitución, entrar a chats. Ya en esta parte del proceso de la tentación ya está sumergido en el pecado. Cuando hablamos de consumado, para ir terminando y avanzando, para avanzar con el tiempo, el próximo paso, que es el quinto, es cuando es consumado. Que es el quinto paso. En la traducción directa de consumado es apoteleo, que significa completar. Esta es la quinta parte del proceso de la tentación. Tiene que ver cuando la persona termina el acto
y se da cuenta que la lujuria no le dio lo que le prometió. Qué mal uno se siente, ¿verdad? Cuando uno peca y la lujuria no te da lo que te prometió. Nunca te va a dar lo que te prometió. Muchas veces la persona atada a la lujuria sexual trata de demorar su acto sexual solo por postergar el dolor y el vacío que le vendrá una vez que haya completado el acto. O sea, que en este paso, en el quinto paso, consumado, habla de terminar, completar. ¿Qué es lo que significa completar? Lo podemos ver aquí en donde está el cursor. Completar. Y esto se ve muchas veces. La persona atada a la lujuria sexual siempre demora su acto sexual porque sabe que lo que viene después de completar de consumir su pecado, de consumarlo, lo que viene es dolor y vergüenza y vacío. ¿Sabe? La persona se va a dar cuenta que la lujuria sexual no le dio lo que le prometió. Se terminó todo. Se terminó todo. Entonces ahí ocurre la muerte. La muerte. Dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado, arrastrado, ¿verdad? Seducido, que es la carnada, por su propia pasión, ¿verdad? Sus propios deseos. Después, cuando la pasión o el deseo ha concebido, ¿verdad? Que es que te ha atrapado, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado o completado, engendra la muerte. Y todos sabemos lo que es la muerte. La muerte en el griego, directamente del griego, significa thanatos o thanatos, que significa simplemente muerte. Pero sabemos que estamos hablando en este sentido de la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es lo mismo que separación de Dios. Por eso es que cuando Adán y Eva pecó, Dios se separó de ellos. Dios les dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto porque si lo hacían iban a morir. Y ellos murieron. No vimos que murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente porque muerte significa separación. Y en ese momento Dios se separó de Adán y Eva. Por ejemplo, cuando nosotros no morimos físicamente, ocurre también una separación. Nuestra alma y espíritu se separan de nuestro cuerpo físico. Por eso es que se ocurre una separación también. Y quiero que se fijen en este punto, en el número 3, que es lo que yo quiero verla concentrarme en este slide. Es lo peor que le puede suceder a Dios. Qué curioso, ¿verdad? Dios no soporta estar lejos de ti, hermano. Dios no soporta estar lejos de ti. Dios está apasionado por ti. Por eso es que cuando nosotros pecamos, el pecado te separa de Dios. Yo siempre digo algo, que un no de Dios en la palabra, no haga esto, no haga aquello, no es simplemente un capricho de Dios. No es un capricho de Dios de querer ver si nosotros le obedecemos o no. Él te dice que no porque no se quiere separar de ti, porque Él sabe que el pecado separa al hombre de Dios. ¿Y acaso, yo te pregunto, le pregunto a ustedes le gustarían estar separados de su hijo? Yo estoy seguro que si su hijo se perdiera y estuviera lejos de ti, usted haría todo lo posible para reencontrarte con ese hijo. Y eso fue lo que hizo Dios. Entregó a su hijo unigénito para reparar, ¿verdad? Para poder consumir esa condena que nos merecíamos, la muerte, de estar separados de Dios eternamente. Así que, conclusión. ¿Cómo podemos concluir esto? Tus primeros pasos determinarán la intención de tu corazón. Es más fácil corregir pocos pasos que muchos pasos lejos de Dios. Eso está en mi cuenta de Twitter, Atadura Sexual. También me pueden seguir en Twitter. Atadura Sexual, el usuario mío. El usuario de Edwin Bello, nuestro fundador y director del ministerio, es Pureza Sexual. También lo pueden seguir a él. Otra conclusión es, nosotros no tenemos que esperar a llegar a arrepentirnos al final del proceso de la tentación. Bien importante. ¿Para qué llegar al final del proceso? O quizás a la mitad, donde ya estamos atrapados para arrepentirnos. El arrepentimiento no es solamente para cuando pecamos. El arrepentimiento es cuando estamos ya empezando ese primer paso de la tentación, donde estamos ya desenfocados. Nosotros nos arrepentimos.
Arrepentirse significa volver atrás, volver a enfocarnos. En hebreo significa, a mí se me olvidó la palabra en hebreo, pero en hebreo arrepentimiento es volver atrás. Volver atrás mirando en camino hacia Dios. O sea, arrepentimiento es darle un giro de 180, al tú darle un giro de 180, tú le estás dando la espalda al pecado y te está volviendo a enfocar en tu camino hacia Dios. Eso es lo que significa arrepentimiento. Y es más fácil arrepentirnos al principio que al final. Enfocarnos. El tú ser tentado no quiere decir que pecaste. Esto ya lo hablamos al principio y es bien importante que lo sepamos. La fantasía es una mentira. Nunca cumplirá su promesa. Así que aquí les comparto como último slide el versículo de Santiago 1:12 que está en este mismo capítulo, que dice: cuán bendito es el hombre que persevera cuando viene la tentación y la soporta, porque después, pasada la prueba, recibirá como corona la vida que Yahweh ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, qué bueno, qué bueno. Pues entonces aquí damos por terminado la parte de la enseñanza. Ahora vamos a dar abierto la otra parte. Voy a cerrar aquí la grabación.